piensa, si no se resuelve esa situación. Entonces, un proceso patológico por acumulación de una placa de ateroma, ¿sí? Y lo que produce es la obstrucción secuencial de esa luz arterial, ¿sí? Comienza con una muy poca obstrucción, pero después, si no se resuelve, va a ir evolucionando hasta una obstrucción total. Acá puede presentarse periodos de estabilidad, pero en algún momento puede presentarse como inestable. Esa inestabilidad se traduce en una rotura de la placa. Ahí ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Miren, en cuanto a los datos estadísticos, fíjense ustedes el año 2019-2020, plena pandemia. ¿Sí? Plena pandemia. Fíjense cuánto es el porcentaje o la tasa de mortalidad promedio por COVID. ¿Cuánto dice? 14%. ¿Y cuánto de las enfermedades cardiovasculares? 19. Entonces, las enfermedades cardiovasculares, dentro de estas enfermedades cardiovasculares se encuentran la enfermedad arterial coronaria, superó a las defunciones, a las tasas de defunciones por COVID. Impresionante, ¿no? Bueno, ¿qué factores de riesgo hay? Sobrepeso. La hipertensión. Ahí dicen los chicos sobrepeso, hipertensión, ¿qué más? Sedentarismo. ¿Cómo? La diabetes. Dislipemia, tabaquismo, la dieta. Insuficiencia cardíaca ya va a ser una consecuencia. La herencia, profe. Herencia, muy bien. ¿Qué más? No sé si los chicos de Zoom están participando. La pregunta es, ¿qué factores de riesgo tenemos para esta enfermedad? El estrés, ¿sí? Bueno, a los factores de riesgo se los puede clasificar en modificables y no modificables, ¿sí? Dentro de los no modificables, ahí está, tenemos la herencia, no la podemos modificar, si lo que se nos ha dado, eso es lo que tenemos, ¿sí? La edad. En los varones, digamos, comienzan los riesgos a partir de los 40 años, pero cada vez se va viendo gente más joven que tiene eventos de enfermedad arterial coronaria, ¿sí? En las mujeres surge un poquito más tarde, cuando se presenta la menopausia, porque ya hay una alteración en la cantidad y calidad de las hormonas que produce, por lo tanto ya también comienza a haber un problema en las arterias coronarias, ¿sí? También la menopausia, en estos últimos años se ha visto que ha ido bajando la edad de aparición, ¿ah? Entonces ahí cuando la mujer entra en menopausia ya se equipara el riesgo de ser hombre y mujer, más o menos se equipara, ¿sí? Es para los dos lo mismo. Y tenemos el sexo, ¿sí? En el sexo el varón es más propenso hasta los 45 años y después ya la mujer la alcanza, es lo que les decía. Y después tenemos los modificables, ¿sí? Y los modificables que tienen que ver con la forma de vida. Por ejemplo, el tabaquismo, ¿sí? ¿Se puede dejar de fumar? Sí, a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos. Vean, yo atiendo pacientes con enfermedad coronaria todo el tiempo. Hay pacientes que vienen y me cuentan, no, yo tuve el infarto, nunca más volví a fumar, hace 10 años que no fumo, ¿sí? El otro viene al control porque lo han operado del corazón, le han hecho triple bypass y me piden permiso si puede ir a fumar afuera un ratito. O sea, tengo de todo. No lo podemos juzgar, sí le podemos recomendar que deje el cigarrillo, que no, porque no sabemos qué adicción tiene por ese producto, por la nicotina en ese caso. Obesidad. La obesidad es otro factor de riesgo muy importante y también
podemos, se puede modificar. Lo mismo, chicos, hay muchas personas que hacen una dieta y al año ya la vemos distinta, ya su cuerpo cambió, está más flaca, ¿sí? Pero otros que no pueden. ¿Por qué? Porque tienen patologías concomitantes, como por ejemplo patologías como la diabetes, la tiroides, que les hacen muy dificultoso el tema de bajar de peso. Entonces, capaz que se matan a dieta y no pueden bajar de peso. Se frustran y vuelven de nuevo a consumir muchos alimentos, ¿sí? Para ese paciente, para esa persona, es necesario actuar en forma interdisciplinaria, ¿sí? Porque tiene que haber un nutricionista, tiene que haber un médico, tiene que haber un enfermero, quizás tenga que haber un profesor de educación física incluido para ayudarlo con el tema de su actividad, que es muy importante la actividad física. ¿Qué más tenemos? Bueno, justamente el sedentarismo, personas que pasan muchas horas en oficinas sentadas tienen mayor riesgo. La dieta con muchas grasas, con grasas saturadas sobre todo, bueno, ¿qué otro alimento produce mucha grasa? Díganme ustedes. Carbohidratos. Es el peor de todos. ¿Por qué? Porque el carbohidrato que no se metaboliza en la célula para consumo de energía, ¿dónde se va? Se convierte en grasa. Se convierte en grasa y se almacena. ¿Dónde? En la En panza. los varones, en la pancita. En la cadera. En las mujeres, el metabolismo en la panza, en la cadera, en la nalga, en los brazos, vieron los brazos a veces muy gorditos, bueno, ahí, ¿entienden? Entonces es muy importante también dejar el consumo de hidratos de carbono, sobre todo las harinas. Bueno, el uso de anticonceptivos orales también puede generar algún riesgo. El estrés psicosocial. Levante la mano el que no tiene estrés. El que no Bien, tiene. que no tiene. Ya me encuentro a alguien. No, mentira. Bueno. Es mentirosa. No, es inevitable, en nuestro medio es inevitable no tener estrés. Ustedes vieron el parcial del otro día. Terrible. 45. Sí. En caso de un preinfarto, ¿sería como un aviso? No una... Acá me hablan del preinfarto. ¿Me podés hacer la pregunta un ratito después? ¿Sí? Está bien. No, pero es que está perfecto lo que ella pregunta. Porque se habla mucho del preinfarto, pero algunos cardiólogos dicen que no existe esa palabra. ¿Está bien? Bien. Bueno, la inactividad física tiene que ver con el sedentarismo, ¿no? Y por otro lado tenemos aquellos que son modificables y son fisiopatológicos, como por ejemplo la hiperlipidemia, ¿está bien? Aumento de colesterol, aumento de los triglicéridos, ¿sí? Todo eso se puede ir mejorando, se puede modificar, tanto con la dieta, con la actividad física y con medicamentos. La hipertensión también. Fíjense ustedes que hay médicos que dicen que la hipertensión no se cura. Sin embargo, yo tengo experiencia de que se puede revertir. ¿Está bien? Entonces, con una dieta balanceada, bajo contenido en sodio, actividad física, se puede reducir y dejar incluso la medicación. ¿Estamos? Bien. La diabetes mellitus es lamentablemente un flagelo, una enfermedad crónica que es muy, pero muy complicada. Ustedes ya tuvieron clase de diabetes, ¿verdad? La menopausia precoz, como les decía, exclusivamente en las mujeres, por supuesto. Miren, fíjense ustedes que esa placa de la que hablábamos, esa placa telomatosa, va a formar lesiones que pueden ser estables, pero que en algún momento se van a inestabilizar, se van a convertir en inestables. ¿Sí? Las lesiones estables generalmente progresan, obstruyendo de forma gradual la luz de la arteria, pero no traen un riesgo inminente. ¿Por qué? Porque produce una angina, ya vamos a ver qué es angina, una angina que es estable.
Es inestable, ya también por eso le digo, ya lo vamos a ver. Es un dolor de pecho que aparece cuando hay una sobreexigencia, cuando el corazón demanda oxígeno, ¿no es cierto? Y cesa, disminuye esa molestia cuando se queda quieto, con el reposo. Por eso se llama estable, porque digamos, tiene un comienzo y tiene un fin. Es bastante predecible cómo va a actuar. Profe, ahí cuando Está bonito. a mi hermano le pasaba eso, y Sí. le hicieron un estudio y le pusieron electrodos. ¿Se usa para eso o no? ¿Electrodos de para qué? No sé, se lo pusieron para controlar. Bien, ya vamos a llegar ahí. Sí. Bueno, entonces en esa angina inestable lo que estamos viendo es una isquemia, pero es una isquemia que como les digo, va a revertir. ¿Sí? ¿Qué es la isquemia? Es la falta de oxígeno por alguna obstrucción en el flujo de sangre. ¿Sí? Eso es una isquemia. La isquemia puede aparecer en cualquier lado, en el miembro inferior, en los miembros superiores, en el cerebro, todo. Pero acá estamos específicamente hablando del corazón. Pero como les digo, esa se puede convertir en inestable. ¿Tá? Y ahí cuando se convierte en inestable, déjenme que ver si. Ahí. Cuando se convierte en inestable, esa placa arateromatosa se rompe. Y por eso se llama inestable. ¿Por qué? Porque la puede obstruir completamente la luz. Y ahí se nos pudrió todo. Y ahí hablamos de una angina inestable. ¿Ah? Y ahí aparecen los síndromes coronarios agudos, que pueden ser el infarto de miocardio y la muerte súbita. ¿Vamos? Cuando es estable, no hay problema, solamente se produce una isquemia. ¿Qué hay que hacer? Tomar ese aviso, concurrir al médico, y bueno, teóricamente todo puede mejorar. ¿Sí? Acá ya es más complicado. Acá ya está en riesgo ¿qué? La vida. ¿Ah? Si ocurre esto, el paciente tiene que correr a un servicio de atención médica. Bueno, acá definimos lo que es la angina de pecho. Sí, es el dolor opresivo en el pecho. Es una sensación de quemazón, una sensación de ardor, una sensación de opresión. En algunos pacientes una u otra cosa. ¿Está bien? Algunos dicen que tengo una puntada. Cómo lo manifiesto, cómo lo vive el paciente, qué es lo que siente, es diferente en cada uno. ¿Sí? Otros dicen que es como si se me hubiera sentado alguien encima, en el pecho. ¿Ah? Que en ocasiones se puede irradiar al cuello, a la espalda, al miembro superior izquierdo sobre todo, a veces al miembro superior derecho. ¿Ah? Otras aparecen como una molestia gástrica, que incluso se puede confundir con algo digestivo. Y acá lamentablemente en algunas partes, sobre todo en el interior, muchas veces pacientes que llegan al hospital público o a algún lugar, algún centro de atención, llegan con síntomas gástricos y se lo atienden como si fuera el hígado, principalmente. Entonces, después son las consecuencias, porque el daño sigue, ese paciente se infartó y queda con un corazón muy maltratado. ¿Por qué? Porque no hay a veces especialistas cardiólogos en esa zona, porque ni siquiera hay para hacer un electrocardiograma, o si hay para hacer un electrocardiograma, el médico que lo hace quizás sea un médico clínico que no sabe interpretar el electrocardiograma. ¿Se entiende? Es bastante complejo el tema de un paciente con un evento cardiológico, sobre todo en las partes del interior, ¿sí? Donde no está la complejidad como para que se atienda adecuadamente. ¿Sí? Como les decía, en la isquemia el metabolismo se vuelve anaerobio. ¿Qué es anaerobio? Sin oxígeno. Claro, sin oxígeno, ¿sí?
Es lo que nos pasa cuando, por ejemplo, no sé si alguien hace deporte, salimos a correr. ¿Sí? Salimos a correr, nos exigimos y bien, comenzamos a demandar oxígeno. ¿Sí? Bueno, en el caso de la isquemia, también el corazón demanda oxígeno y porque no está teniendo el flujo adecuado de sangre que le lleva ese oxígeno. Bien. Otra manifestación que se acompaña, que digamos que tiene que ver con la angina de pecho, es la disnea. ¿Sí? Está acompañada de parte de lo que nosotros llamamos ángulo también. Bueno, y acá tenemos un paciente que tiene dolor torácico. ¿Sí? Hay un paciente entonces que llega a la guardia, que puede estar internado, o algún conocido, algún vecino, y ustedes, como van a ser profesionales de la salud, podrían llegar a tener alguna intervención. ¿Sí? Acá están los dos primeros y acá están los dos. Fíjense que ese dolor torácico es una razón habitual para concurrir al sistema médico. ¿Sí? Muchos no lo hacen y dejan pasar, y algo que hubiera podido solucionarse fácilmente, después se termina complicando. ¿Sí? Seguramente ese dolor, si alguien viene y me dice, tengo dolor de pecho, por lo menos tengo que sospechar que hay un síndrome coronario agudo, por lo menos. Después se descartará. Ese dolor puede crecer en pocos minutos o no. ¿Sí? Si cede con el reposo, está todo bien. Por ahí si le ponen alguna medicación y cede, perfecto. Estamos bien, hay que seguir controlando. Pero por ahora está todo bien. ¿Sí? Se ha reperfundido esa zona. Pero cuando no cede, ahí es el problema. Fíjense que, como les decía, puede iniciarse este dolor con alguna actividad física, con alguna situación de estrés, y puede o no desaparecer. Va a depender de la gravedad, si es una angina estable o si es una angina inestable. Desaparece, fíjense lo que dice al final, desaparece cuando el aporte de oxígeno vuelve a ser normal. Pero si hay una arteria obstruida, ¿cómo le devolvemos ese aporte de oxígeno? ¿Cómo hacemos? ¿Quién lo puede hacer? Y bueno, un cirujano. ¿Sí? Algún procedimiento quirúrgico ya necesitará si es que está totalmente obstruido. También pueden aparecer dolores atípicos, como les decía. ¿Sí? A veces puede ser un dolor de espalda por la columna. Entonces, una persona que tiene una hernia de disco, por ejemplo, en la columna, quizá le provoque un dolor de pecho. Una condritis, ¿sí? entre las uniones de las costillas. ¿Está bien? ¿Qué más puede suceder? Una pleuritis, algún dolor que venga de origen pleural o pulmonar, también puede generar una angina de pecho o síntomas parecidos a una angina de pecho. ¿Sí? Acá hay otra que aparece mucho, yo la veo bastante, el herpes zóster, que es una patología que, digamos, no tiene un origen conocido, es idiopático y que produce mucho dolor. ¿Sí? Hay pacientes que tienen ese herpes, se le estableció en el brazo, pero otros justo en esta zona. Entonces le va a dar dolor muy parecido a una angina de pecho y dicen que es muy dolorosa. Puede ser una patología biliar, venir de una obstrucción en las vías biliares. Entonces quiere decir, si ustedes están prestando atención, quiere decir que hay que descartar si es o no de origen coronario. ¿Está bien? Creo que algo muy común es el pánico. Pánico, claro. El pánico viene del estrés también, muchas veces. Son ataques de pánico. Claro, porque presenta, ya vamos a ver qué manifestaciones puede tener un infarto y vamos a ver que muchas se pueden confundir. ¿Sí? Palidez, sudoración, vamos a ver.
vamos a reforzar un poquito lo que sería la angina estable de pecho. ¿Está bien? El dolor torácico o los otros síntomas van a ocurrir con cierta cantidad de estrés o cierta cantidad de ejercicio, pero va a desaparecer con reposo o con medicación. ¿Estamos? Esa es la angina estable, la que produce solamente isquemia. Y después tenemos la angina inestable, y ya estamos hablando de una emergencia, ¿sí? O por lo menos una urgencia. Profe, Sí. ¿por qué siempre que llega alguien con el síntoma, en la priorización, en vez de verlo por el lado, no sé, gástrico, no van directo a eso? Porque pasa un montón de veces de que le ven otra cosa y termina muriendo por eso. Pero si esto es lo principal y lo más importante, ¿por qué no comenzar por ahí? Acá una compañera, para los que están con Zoom, pregunta por qué si un paciente, una persona llega a un centro de atención médica con estos síntomas, ¿por qué no se ve si es algo cardiológico primero, antes de pensar en un diagnóstico de algo abdominal? Es verdad lo que decís, pero eso sucede en otras patologías también. ¿Cuántos pacientes no van a un centro de atención médica por un dolor abdominal fuerte, se lo trata como si fuera vesícula y de repente había sido el apéndice, termina reventando el apéndice y termina con una peritonitis? ¿Ah? En algunos casos hasta con la muerte. ¿Está bien? Bueno, lo mismo sucede acá. Lamentablemente por ahí no hay un buen triage. ¿Saben lo que es un triage? Sí. Se priorizan. Selección, ¿no? Selección, priorización de los pacientes. Entonces, como no hay un triage en muchos establecimientos, llámese por lo que sea, por la falta de recurso humano, por la falta de recurso material. Hoy estamos viviendo una época donde faltan mucho los recursos, entonces, y el sistema de salud a veces es saturado, por lo tanto, a veces hay que comenzar a sacar pacientes, y en eso algunos se van a escapar, lamentablemente. Pero como te digo, a veces no hay ni disponible ni siquiera un electrocardiógrafo. Ese es un problema, ¿sí? Bueno, a ver, ¿en qué estábamos? Bueno, el dolor torácico entonces se produce no solo con una actividad física, sino en reposo. Y encima no cede con el tratamiento médico. O sea, puede no ceder con el tratamiento médico. Entonces ahí quiere decir que estamos ante un evento, una angina inestable, que necesita atención médica sí o sí, incluso hasta intervención. Perdón, chicos. Bueno, a ver qué dice ahí. El dolor no desaparece con descanso ni medicación, ¿sí? Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Seguimos. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos hablando de la angina estable? Ahora vamos a ir definiendo esos términos que quedaron pendientes, ¿sí? Uno de los términos es la isquemia miocárdica, lo que yo les decía, la isquemia se define como la falta en el balance entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una reducción del flujo coronario, por lo tanto no entrega un buen aporte sanguíneo. Generalmente sucede en este contexto, en la arteriosclerosis, ¿sí? Porque hay una acumulación de grasa dentro de la luz de esa arteria. La hipoxia genera reducción de la entrega del sustrato para la producción de energía, por lo tanto la célula comienza a sufrir y puede terminar muriendo, ¿no? Está mal ordenado. No, sí está, pero acá adelante. Está mal ordenado. Ahí está como se ve la isquemia, pero sigue habiendo flujo de sangre, ¿sí? Por eso cuando descansa, De aquí pasó, aquí pone A, cuando B. descansa el paciente, se pone en reposo, recupera la circulación y desaparece ese síntoma. Pero ¿cuánto tiempo va a estar así? ¿Cuánto tiempo puede aguantar esa arteria en esas condiciones si no se trata? Y en algún momento algo va a pasar. Y después vemos ya un síndrome coronario agudo, que estamos hablando de la angina inestable.
En la angina inestable ya se rompe la placa, por lo tanto tenemos un evento agudo en ese momento. Por ahí el tema de la isquemia viene molestando, a veces me duele, otras veces no, descanso y ya se me pasa, está todo bien. Pero en este caso hay un evento fuerte, ¿sí? Que como yo les decía, a veces debuta y le produce la muerte al paciente. Pero fíjense lo que dice acá, no obstante, un síndrome coronario agudo puede aparecer en pacientes que tienen síntomas que no son típicos. ¿B sería, no? Puede aparecer en pacientes que tienen un dolor abdominal. ¿Tá? Por eso es importante, si un paciente llega con algunos síntomas, lo mismo, hacer un chequeo para ver si no se trata del corazón. ¿Tá? Y bueno, lo que yo les decía, el tema de los equivalentes anginosos, que son el dolor de cuello, el dolor de mandíbula, el dolor de espalda, también tenerlos en cuenta. Entonces, fíjense ustedes que con estos datos que vamos viendo hasta acá, y falta mucho, ya ustedes pueden ir generando o pensando actividades de enfermería. ¿Sí? Tanto para prevención como para intervención. ¿Sí? Y llegamos al infarto de miocardio. Seguimos en el